Yo quisiera comenzar esta meditación, este retiro de mayo, invocando al Espíritu Santo y pidiéndole al Espíritu Santo que llene mi corazón y que llene tu corazón y el corazón de todos los que están escuchando esta meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y pidamos a la Virgen María, que va a ser el tema de esta meditación, que nos acompañe, que nos bendiga, que nos proteja, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos en un momento muy especial para la Iglesia. Yo estoy grabando esta meditación 2 días después del fallecimiento de nuestro queridísimo Santo Padre, el Papa Francisco. Cuando tú escuches esto, puede que los cardenales estén en cónclave, puede que ya tengamos un Papa nuevo, y toda la Iglesia está como reunida en oración, en tristeza, pero al mismo tiempo en una infinita confianza en la misericordia de Dios, en su bondad, y también con un agradecimiento casi difícil de poner en palabras por el papado del Papa Francisco, por su persona, lo que nos enseñó, cómo nos quiso, cómo nos mostró que había que salir a las últimas periferias, cómo nos mostró la misericordia de Dios, el rostro misericordioso de Dios, cómo se entregó hasta el final. Su última audiencia fue el domingo de resurrección, el Urbi et Orbi. Y él quiso, después de darnos la bendición, quiso estar en el papamóvil y dar una vuelta por toda la plaza, luego ir hasta la Vía de la Conciliación, que es la calle que está enfrente de la basílica. Y ya se estaba muriendo, murió a la mañana siguiente a las 7 de la mañana. Ya estaba en su última agonía y aún así quiso que lo viéramos, quiso estar en medio de nosotros. Casi no podía abrir los ojos, no podía hablar, no podía moverse, pero quiso estar con nosotros. Qué ejemplo de Papa, de entrega tan total, tan radical. Dejemos que este ejemplo nos mueva, nos conmueva. La Iglesia nos pide que recemos por todos los difuntos, por más que hayan tenido una vida de santos. Juan Pablo II lo canonizaron ahí mismo. Sin embargo, y yo creo que el Papa Francisco entró derechito, pero la Iglesia nos enseña, como buena madre, a rezar por todos los difuntos. Así que recemos también por el Papa, por nuestro querido Papa. Recemos por su legado también, lo que nos entregó a la Iglesia, que todos nosotros abramos nuestro corazón para poder recibir de Cristo estas enseñanzas y también ponerlas en práctica en nuestra vida. Esta meditación va a ser sobre la Virgen María, y podemos pensar un momento en el gran cariño que el Papa Francisco le tenía a la Virgen María. Por ejemplo, él antes de cualquier viaje internacional pasaba delante de una imagen de la Virgen María en la iglesia de Santa María la Mayor. Hay una imagen ahí al cual el pueblo romano le tiene mucha devoción, y el Papa siempre pasaba y dejaba flores y encomendaba su viaje a la Virgen María. Sus discursos, sus encuentros, las personas a las que le iba a hablar, que iba a encontrar, que iba a saludar, ponía todo en manos de la Virgen. Y regresando de los viajes, su primera parada era en esta iglesia, de nuevo ante esta imagen, para agradecer. ¿Cómo nos enseñaba? A entregarse y a agradecer a la Virgen María. También quizá ustedes ya han visto que el Papa ha querido ser enterrado justo en esta iglesia, lo cual es un poco distinto a los demás papas que pidieron ser enterrados, según la tradición, en la iglesia de San Pedro. Pero este Papa, el Papa Francisco, con esa alma
tan dedicada a la Virgen María, ha pedido que lo entierren en esta iglesia dedicada a la Virgen María. De hecho, ya había escogido el lugar al lado de una imagen muy hermosa de la Virgen de la Paz. Él quería que sus restos mortales quedaran ahí, apuntándonos a nosotros, incluso con su muerte, a la Virgen María. Qué hermoso ver los papas, en realidad todos los papas que conocemos, que hemos conocido, los papas del siglo XX que nos han tocado, todos tan marianos, como es un mensaje que siguen repitiendo y que nosotros debemos también tomar muy en serio y llevar a nuestro corazón qué significa que el vicario de Cristo haya sido en nuestras vidas siempre tan devoto de la Virgen María, invitándonos, recordándonos que dejemos que ella sea nuestra madre y también que aprendamos de ella todas las virtudes. En esta meditación quisiera enfocarme en la Virgen María como modelo de esperanza, dado que estamos en el jubileo de la esperanza, inaugurado por el Papa Francisco. El jubileo no tenía que tener, por así decirlo, un nombre, un título, simplemente es un jubileo que ocurre cada 25 años. Pero el Papa quiso llamarlo el jubileo de la esperanza, para que nosotros renováramos nuestra esperanza y para que tomáramos un año entero para dejar que la esperanza creciera en nosotros. Yo quiero fijarme en 4 momentos en la vida de la Virgen María. Y aunque puede que parezca mucho para una sola meditación, en realidad hay una continuidad que es la misma presencia de la Virgen María. Y en esos 4 momentos, los 4 momentos corresponden a los 4 grupos de misterios del Rosario, que son los de gozo, los luminosos, los dolorosos y los de la gloria. En los misterios de gozo, el primer misterio de gozo es la anunciación del ángel a la Virgen María. Y yo quisiera, ahora voy a leer el texto, yo quisiera que nos enfocáramos en la Virgen María como modelo de la esperanza, pero específicamente modelo de la esperanza en medio de la alegría. Aquí va el texto. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Contemplemos un momento a la Virgen María, a esta niña, quizá de 16 años, que le acaban de cambiar todos los planes. Ella probablemente estaba rezando, meditando, pensando en Dios, pensando en las misericordias de Dios, feliz en su juventud, en su inocencia, y de repente el ángel se le aparece y le va a cambiar la vida para siempre, y le va a revelar el motivo por el cual ella fue pensada, concebida, creada. El ángel comienza su anuncio, que es inesperado y que le cambia los planes de la Virgen María, con la palabra «alégrate». Y la Virgen
permite que esta palabra, alégrate, entre en lo más profundo de su corazón. Ella no pone en duda la bondad de Dios, no pone en duda que esto va a ser un regalo, una experiencia de gracia. Imagínense lo que posiblemente hubiera pasado por la mente de alguien más, de alguien distinto, o quizá la tentación que existía en la mente de la Virgen María, de preocuparse, de decir qué va a pasar, cómo va a ser este niño, y si no sale bien, y si luego las palabras del ángel no se cumplen, y qué va a decir José, y no sé, esto no me parece. La Virgen nos enseña qué significa tener esperanza, ser una mujer de esperanza, ser una persona de esperanza, cuando Dios se nos aparece y nos dice, alégrate. Yo creo que a veces nosotros podemos hacerle sabotaje a las gracias que recibimos de Dios, porque permitimos que el temor, la ansiedad, la falta de control, que es una parte esencial de ser un ser humano, nos robe la esperanza precisamente en los momentos en que deberíamos y podríamos estar más felices, más alegres en el Señor. Después de este episodio en la vida de la Virgen, van a pasar 30 años en los que va a tener la alegría de convivir con Jesús. Le va a dar su propia leche, le va a dar un hogar, le va a cambiar los pañales, le va a enseñar a hablar, va a aprender de él, de qué significa ser un niño, lo va a alimentar, lo va a proteger, le va a enseñar a leer, lo va a ver como un joven, lo va a ver como un adulto. Por 30 años van a vivir juntos. Es lo más cercano al cielo que cualquier ser humano ha tenido en la tierra. Y por eso el ángel le dice, alégrate, alégrate. Yo estoy pensando ahora en una amiga que estaba saliendo con un chico y él por motivos de trabajo se fue a otra ciudad. Después de 2 años ella estaba muy enamorada, pero él le cortó. Y un tiempo después, creo que habían pasado como 2 años y medio, 3 años, él le escribe y le dice, oye, he estado pensando, me encantaría que me dieras otra oportunidad, ¿qué te parece? Y me acuerdo, pues se pueden imaginar ustedes lo que pasó por la mente de esta chica. Porque se fue, estaba muy triste, estaba ofendida, lo perdonó, pero después quedaban las dudas. ¿Y si me vuelvo a enamorar con él? ¿Y si me vuelve a dejar? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si esto no sale? Él había tenido una experiencia muy poderosa, una conversión muy grande. Y les puedo decir que yo los casé hace ya 1 año y 1 mes, felizmente casados, rezando para formar familia. Qué importante es dejar que Dios nos sorprenda y que nuestra esperanza, como la Virgen María, sea más fuerte que nuestros temores, que nuestras ansiedades y que nuestras preocupaciones. Podemos ahora, y si quieren pueden poner pausa a esta meditación, preguntarnos delante de Dios si hay alguna gracia, algún momento en el que quizá no he confiado en Dios, o quizá en este momento no estoy confiando en Dios ante una alegría y una gracia que Él me está pidiendo. Quizá puede ser algo en mi familia, quizá puede ser una sorpresa en mi familia, quizá puede ser algo completamente inesperado, pero que yo sé que hay un bien, yo sé que hay un milagrito ahí esperándome. Y dejemos que la Virgen María me tome de la mano, me susurre en el corazón, en el oído, en los oídos del corazón, y me comparta un poco de su esperanza, para que también yo pueda imitarla y convertirme de esa manera en un hombre o en una mujer de esperanza.
La segunda escena que quisiera reflexionar, compartir con ustedes, viene de los misterios de luz, los misterios luminosos. Y el segundo misterio luminoso es el misterio de las bodas de Caná. Aquí viene el texto, es del Evangelio de San Juan, capítulo 2, de los versículos 1 al 11. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenen las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. «Sáquenlo ahora», les dice, «y llévenlo al mayordomo». Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el mayordomo al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Si en el primer momento, en el primer texto evangélico, nos enseña la Virgen cómo tener esperanza en la alegría, aquí podemos aprender de ella cómo tener esperanza en la necesidad. Meditemos por un momento, imaginémonos la escena. Hay una boda judía con mucha música, mucha conversación, mucha risa, muchísima comida, muchos invitados y mucho vino. Y hacia el final de la cena se acaba el vino. La Virgen se da cuenta, llama a Jesús, él le responde algo misterioso, y eso sería tema para otra meditación, pero aquí nos damos cuenta que para Jesús este evento es mucho más que simplemente una cena, un milagro. Este evento es el inicio de lo que va a ser su ministerio, que va a terminar con su cruz y resurrección, su hora famosa. Por eso la respuesta puede parecer un poco misteriosa. Pero el hecho es que Jesús inmediatamente atiende a la necesidad que la Virgen María le hizo ver. Y la Virgen María no tiene ninguna duda que Cristo va a hacer el milagro. Ella no sabe bien cómo, pero sabe que su Hijo conoce el corazón de su Hijo, conoce el alma de su Hijo, y sabe que a Dios le importa esta necesidad, este detalle en la vida de esta primera pareja. A veces podemos pensar que Dios no ve nuestras necesidades, que a Dios solo le importan las cosas, por así decir, trascendentes y grandes. Es interesante que en este evangelio Cristo pues no da una parábola, no cura a un enfermo, no resucita a un muerto, pero sí atiende a la necesidad que tenía esta pareja de la celebración, de la alegría, de la familia, de la memoria que esta boda iba a dejar en las mentes de tantos invitados y de ellos mismos que estaban a punto de formar una familia. Dios pone atención, Dios conoce, Dios ve. Lo que nos importa a nosotros, le importa a Jesús. Las necesidades que tenemos en lo más profundo de nuestros corazones, Dios las ve y las entiende, y de alguna manera sale al encuentro de esas necesidades. En mi familia, que somos 5 hermanos, 4 hermanos, una hermana, pues mi mamá tiene mucha fe, y
Cuando éramos chiquitos muchas veces nos decía, bueno, vamos a rezar para que salga el sol. O vamos a rezar para que tal día no llueva en esta boda, para que salga bien. Y a veces nosotros pensábamos, bueno, pero ¿realmente le importa a Dios el clima? ¿Realmente entre tantas cosas que están pasando en el mundo va a cambiar el viento para que haya o no haya lluvia? ¿Realmente Dios pone atención a estas cosas? ¿Le importa de verdad a Dios? Y segundo, si es capaz de cambiar esas cosas tan pequeñas. Pues tuvimos muchas conversaciones teológicas de mucho fruto. Pero lo que yo sí he aprendido y sí me he dado cuenta es que Dios responde a las necesidades que le presentamos con un corazón transparente y abierto. Que Dios no quiere que nos guardemos nada. No quiere que haya espacios de nuestra vida que no le presentemos. Y la Virgen María es la primera en enseñarnos esto. Dice, falta vino, Jesús, encárgate tú. Lo que sí me he dado cuenta es que Dios pone atención a los pensamientos de nuestro corazón, porque Él quiere estar en conversación continua con nosotros. Dios en realidad no solamente pone atención a las necesidades, a las peticiones que le hacemos, sino pone atención a todo. Pone atención a cualquier momento que nosotros elevamos nuestro corazón a Él, ya sea algo serio, simpático, importante, menos importante. Ahí está Dios para escucharnos, para salir a nuestro encuentro. Y esto es lo que este misterio del Rosario, las bodas de Caná, nos enseña. Podemos tomar un momento aquí y ver si quizá hay alguna necesidad que no le hemos querido presentar a Jesús porque nos falta esperanza. Si hay algo que quizá consideramos demasiado pequeño o demasiado, entre comillas, egoísta, que no hemos querido hablar con Dios. Miremos a la Virgen, este modelo perfecto de la esperanza, para que ella nos inspire, nos enseñe, nos corrija, nos anime a confiar en Dios y a presentarle a Él lo que sea que llevemos en el corazón. Y como dije antes, si quieren poner un momento de pausa en esta meditación para reflexionar sobre esto, puede ser una muy buena práctica, un muy buen momento para conversar en profundidad con Dios. Y si hay algo que surge al corazón, pues ahora mismo preséntenselo a Jesús. En realidad es bastante fácil rezar. Es simplemente decir, Señor, todos estos pensamientos te los dirijo a ti. El tercer momento que quisiera reflexionar es la crucifixión de Jesús, que es el quinto misterio doloroso. Y como sabemos, ahí estaba presente la Virgen María. Entonces vamos a ese texto, es muy breve, está en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en los versículos 25 a 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Si en el primer texto que leímos, la Anunciación, contemplábamos a la Virgen como modelo de alegría, de esperanza en la alegría, y en el último texto de las bodas de Caná contemplamos a la Virgen María como modelo de esperanza en medio de la necesidad,
Aquí podemos contemplar a la Virgen María como modelo de esperanza en medio del dolor. Contemplemos por un momento, aunque estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen, mes de alegría, mes de primavera, estamos en la resurrección. Aún así, pues la Iglesia hace no mucho estaba contemplando la cruz de Cristo. Y en esta cruz veíamos al lado de la cruz, siempre fiel, a la Virgen María, a la Virgen de los Dolores. Podemos ahí poner nuestro corazón, ver a esta mujer de corazón tan puro y tan perfecto, acompañando a su Hijo hasta el último momento. Podemos ver pues otro momento de desgarro de ella. Cuántas veces había previsto este momento, escuchando que Cristo mismo predecía su propia pasión, su propia muerte, su crucifixión, su rechazo. También increíble contemplar a la Virgen María, que ahí recibe el don de una maternidad universal, lo cual significa que una maternidad nuestra para nosotros. Es ahí al pie de la cruz, mientras su corazón se rompe, se desgarra, que Jesús le está, por así decirlo, engrandeciendo, ampliando el corazón para que todos quepamos dentro de él. Y en ese momento nombra a la Virgen María madre de toda la humanidad, al darle como madre a San Juan, que nos representa a todos nosotros. Yo quisiera leer aquí un texto del Papa Francisco, que este texto es de el documento con el cual oficialmente inició el año jubilar de la esperanza en el que estamos. Dice el Papa Francisco: la esperanza encuentra en la Madre de Dios su testimonio más alto. En ella vemos que la esperanza no es un fútil optimismo, sino un don de gracia en el realismo de la vida. Como toda madre, cada vez que María miraba a su hijo pensaba en el futuro, y ciertamente en su corazón permanecían grabadas esas palabras que Simeón le había dirigido en el templo. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Por eso, al pie de la cruz, mientras veía a Jesús inocente sufrir y morir, aún atravesada por un dolor desgarrador, repetía su sí, sin perder la esperanza y la confianza en el Señor. De ese modo, ella cooperaba por nosotros en el cumplimiento de lo que había dicho su Hijo, anunciando que debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y en el tormento de ese dolor ofrecido por amor, se convertía en nuestra Madre, Madre de la Esperanza. No es casual que la piedad popular siga invocando a la Santísima Virgen como Stella Maris, estrella del mar o estrella en medio del mar, un título expresivo de la esperanza cierta de que aun en los borrascosos acontecimientos de la vida, la Madre de Dios viene en nuestro auxilio, nos sostiene y nos invita a confiar y seguir esperando. ¿Cómo hizo la Virgen María para seguir confiando al pie de la cruz? Cada uno de sus sentidos, de sus 5 sentidos, le decía que las palabras del ángel eran una mentira. Cuanto más abría los ojos, más veía que el hijo de David había fracasado. Con sus oídos escuchaba las burlas de los sumos sacerdotes y del ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, blasfemándolo. Con sus manos posiblemente tocó aquellos hermosísimos pies ya traspasados por un clavo. Todo lo que ella veía y sentía le decía: lo que te prometió Dios no es verdad. Y sin embargo, la Virgen en ese momento creyó y se cumplió la profecía que había escuchado de Santa Isabel, que es:
Bendita aquella que creyó en la palabra de Dios. Bendita la que ha creído. En estos momentos de dolor, lo que sostiene la esperanza de la Virgen María es confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es roca, es seguridad. La palabra de Dios es Jesús mismo. Y Él nos dice, aunque cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Lo cual significa que va a haber momentos en nuestra vida en la que no podemos confiar ni en lo que vemos, ni en lo que escuchamos, ni en las circunstancias, ni en los demás, ni en la economía, ni en el mercado, ni en mis sentimientos, no podemos confiar en nada sino en la palabra de Dios, que es Jesús mismo. La Virgen María aquí, como nos decía el Papa, nos muestra quizá la forma más alta de confianza, o nos muestra, digamos, el extremo más límite de lo que es la esperanza. Quizá alguien está pasando por un momento así, desgarrador, y claro que lo hay en nuestra vida. Y en este momento pues quisiera también elevar una oración, si esta persona eres tú, y encomendarte, elevarte ante Dios, ante la Virgen María, para que recibas en este momento esa gracia de Dios que abra también tu corazón a esa esperanza que no quita el dolor, igual que la Virgen María ahí, pues es la Virgen de los dolores. La esperanza no le quitó el dolor, pero sí le permitió aferrarse a Dios y no perder, no caer en la desesperación, no dejarse hundir en la tristeza, en la angustia, sino en el fondo de ese dolor había una roca firme sobre la cual la Virgen pudo permanecer de pie, incluso al lado de la cruz. En este momento, como les decía antes, pueden poner pausa si quieren, y les invito a reflexionar sobre este tema, sobre estas preguntas. Si quizá hay algún momento de sufrimiento en mi vida que no estoy afrontando con esperanza, o alguna dificultad que me está causando mucho dolor, pero que sigo esperando que se resuelva con algún medio humano o con alguna circunstancia más bien material, terrena, que depende de otra persona, en vez de poner mi confianza completamente en la palabra de Dios. Quizá alguien puede decir, bueno, Padre, pero yo quiero confiar y poner mi esperanza en la palabra de Dios, pero no sé qué significa esto. No conozco la palabra de Dios. Pues ahí les invito a que tomen la escritura, que la abran, que sigan escuchando este podcast, que tiene una reflexión bellísima cada día sobre la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos y dejarnos tocar por la palabra de Dios, lo cual significa pues darle tiempo, darle espacio, darle fe, para que la palabra de Dios pueda ser algo real en la vida de cada uno de nosotros. Después de contemplar a María al pie de la cruz, yo quisiera tomar un momento para contemplar a María en los misterios gloriosos y específicamente en la resurrección de Jesús. Requiere un poco más de imaginación, por así decirlo, porque el Evangelio no nos narra ese primer encuentro entre Jesús y la Virgen María. San Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia y tiene unos comentarios muy incisivos y profundos sobre el Evangelio, nos dice que aunque no lo narran los Evangelios, podemos con seguridad suponerlo. Y él dice que los evangelistas no nos decían cosas que eran obvias, y él vivía pues mucho más cerca de los eventos que nosotros. Yo creo que leyendo el Evangelio podemos entrever que María Magdalena y las otras mujeres van a la tumba el domingo por la mañana
Pero la Virgen María no va a la tumba el domingo por la mañana. Pedro y Juan salen corriendo a la tumba cuando escuchan que no está ahí. La Virgen María no sale corriendo a la tumba. Por lo tanto, ella ya sabía que Jesús no estaba ahí. ¿Cómo sabía? Porque Jesús se le apareció. Es casi obvio, podríamos decir, que después de pasar 30 años con la Virgen María, después de compartir sus secretos más íntimos con la Virgen María, que era llena de gracia y que estaba llena del Espíritu Santo desde el momento de su concepción, que Jesús no correría para abrazarla y para compartir este momento con ella. También sabemos que Jesús se le apareció primero a aquellos que estaban al pie de la cruz, a María Magdalena en la tumba, a María, la esposa de Cleofás, muy probablemente cuando estaban yendo hacia Emaús. San Juan es el primero en creer de los apóstoles, y María, obviamente, al pie de la cruz, pues sería la primera a quien Jesús se le aparece. Hay una oración muy hermosa de la iglesia que se reza 3 veces al día durante el tiempo de Pascua. A las 6 de la mañana, según la tradición de los monjes, digamos, era a las 6 de la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde. Y esta oración toma lugar de lo que durante el resto del año se llama el Ángelus, que es el recuerdo del ángel que se encuentra con María en el momento de la Anunciación. Esta oración, que se llama Regina Coeli o Reina de los Cielos, se entiende como una conversación entre los ángeles y la Virgen María. Entonces yo quisiera leerles esta oración que nos ayuda un poco a imaginarnos la escena y cuáles son los sentimientos de la Virgen María en ese momento. La oración en español es así: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Y hay una oración que siempre sigue esos comentarios del ángel, que dice lo siguiente: Oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo has devuelto la alegría al mundo entero, por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos imaginarnos los sentimientos de la Virgen María, de gozo total y la desaparición de todo temor, toda tristeza, todo riesgo, todo miedo. La muerte misma ha sido vencida por su Hijo, por su Dios, por su Señor, por su Maestro, y está ahí presente para abrazarla y para compartir esta alegría con ella. Qué importante, después de contemplar a la Virgen María como modelo de esperanza en las alegrías de la vida, en las necesidades más íntimas de la vida, en los dolores más desgarradores de la vida, contemplarla ahora aquí en lo que es la victoria final y la victoria definitiva de Cristo. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra esperanza. De hecho, quisiera leerles un texto del Papa. También este texto es la última audiencia del Papa Francisco, que él mismo no pudo leer, pero lo leyó un monseñor que tenía al lado, porque él ya casi no podía hablar, pero el texto era de él. Y dice lo siguiente: Sí, la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza. A partir de este acontecimiento, esperar ya no es una ilusión. No, gracias a Cristo crucificado y resucitado, la esperanza no defrauda, spes non confundit.
Y no es una esperanza evasiva, sino comprometida. No es alienante, sino que nos responsabiliza. Esas son las palabras del Papa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en la vida de María y en la vida de nosotros? Significa en la vida de María, que de hecho iba a continuar después de este momento, que el fundamento de la esperanza está en reconocer siempre, llevar en el corazón siempre, meditar que nuestra oración, y con nuestra memoria, y con nuestra imaginación, y con nuestros sentimientos, la victoria definitiva de Cristo. A María se le fue Jesús después de esto. Tenía a Jesús en la Eucaristía, lo tenían los sacramentos, lo tenían los apóstoles, lo tenían su propia alma. Pero llevaba siempre en su mente y en su corazón este fundamento de su esperanza. Si en los momentos de dolor y de desgarro la Virgen María nos enseña a esperar confiando en la palabra de Dios, aquí, para encontrar la esperanza definitiva, la Virgen María nos enseña que tenemos que llevar siempre en nuestra mente y en nuestra memoria la victoria de Jesús sobre la muerte. Esa victoria de Jesús es la esperanza que nunca se va a romper. Todos conocemos a personas que ya se nos han ido. Comenzamos hablando del Papa, quizá algunos sus padres, sus abuelos, quizá algún hermano, hermana, hijos. Lo único que permite que la esperanza entre en esa esquina de nuestro corazón, que todavía los recuerda con tanto cariño, con dolor, con añoranza, es la esperanza de que nos vamos a volver a ver en el cielo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Alégrate, Virgen María, alégrate, hermano, hermana, alegrémonos en el Señor. Eso es el significado más profundo de la esperanza cristiana. Y la Virgen María nos enseña y nos muestra y nos modela lo que es esa esperanza. Este es el último pasaje que vamos a contemplar. Pero también les invito, y de nuevo si quieren poner pausa, que tomemos un momento para hacernos estas preguntas. Yo, ¿con cuánta frecuencia pienso en la resurrección de Jesús? ¿Con cuánta frecuencia pienso en el cielo? Para mí, ¿el cielo es una realidad o prefiero más bien no pensar en qué viene después de la muerte? Si alguno de nosotros tiene dificultad en pensar en el cielo, mi recomendación es que tomemos el Evangelio y que leamos de nuevo todas las apariciones de Jesús después de su resurrección. Están en los 4 Evangelios. Mi recomendación es que vayamos a una capilla donde está presente Jesús resucitado en la Eucaristía y que ahí de rodillas le pidamos que aumente nuestra esperanza en Él. Mi recomendación es que recemos los misterios gloriosos del Rosario, pidiendo específicamente esta gracia de tener una fe como la Virgen María. En resumen, podemos decir y ver que la Virgen María es modelo de esperanza para toda nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, en momentos de alegría, momentos de necesidad, momentos de dolor, y como fundamento de una esperanza definitiva. Termino invitándonos a todos nosotros a que retomemos el rosario como aquella oración que es una escuela de esperanza, al ser una escuela de María. Y que aprovechemos este mes de mayo para acercarnos cada vez más a esta Madre que tanto nos ama y que tanto nos cuida. Yo, desde el fondo de mi corazón, le deseo a cada uno de ustedes que está escuchando esta meditación que Dios los bendiga, y con mucho gusto les doy una bendición sacerdotal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.